Gracias, Domingo. Estamos viviendo un momento estelar de la historia dominicana. Estamos en un gobierno que ha prometido el cambio y la gente no espera de qué cambio hablamos, sino que lo reclama en pasos concretos. Es en una situación donde el nivel de conciencia de la gente cada vez más se aleja de la dependencia tradicional que se tenía antes de los caciques y de los dirigentes, que ellos eran los que creaban una comunicación con la masa que les seguía. Ellos eran la voz de toda una corriente de opinión que amplificaba sus aspiraciones en la gente. Hoy hay un viraje en la conciencia de la gente que compulsa a los dirigentes a tener que actuar en una dirección o en otra. Estamos hablando de una población cada vez más identificada en lo que pide, en lo que reclama, en lo que espera. Es un viraje histórico. Yo pensaba que a la luz de la actualidad uno no puede entender más que en el atraso, aceptando el atraso como norma, que en el inicio de la humanidad usted dividiera la población entre esclavos y libres, en el sentido de que el poder o la preponderancia económica te daban la autoridad para tú tener una parte de la población a tu servicio, sin ningún tipo de reconocimiento, porque el esclavo no era gente, porque tú podías disponer de él hasta de su vida y no era responsabilidad. Tú simplemente administrabas el control de esa parte que estaba a tu servicio con tanta integridad de tu servicio que tú podías disponer hasta de su vida. Años, siglos pasaron con el predominio de la esclavitud. Decenas de esfuerzos individuales o de visiones se produjeron. Hasta que con el tiempo maduró tal la conciencia de que éramos iguales realmente, unos y otros, que no había forma ética de justificar la esclavitud para comenzar a replantearla. Y eso comenzó en Latinoamérica, con el levantamiento de los haitianos en Haití, que a propósito de una crisis francesa, que eran los caciques dueños de Haití, aprovecharon los pobladores de Haití para declararse libres e independientes y además actuar como ciudadanos y construir el primer gobierno de esclavos emancipados en América y yo creo que en el mundo. Ese proceso dejó, sin embargo, un residuo en el alma, a pesar de ese salto de que tú rechazas la esclavitud, tú transferiste al racismo esas diferencias. Y entonces era una vaina ser negro y África todavía sigue pagando esas consecuencias de que es el continente de los negros. Y durante años hubo y siglos una clara discriminación por el color de la gente, ya no por la sumisión o no, que era la esclavitud, ahora era una herencia por ello. Y ha sido una batalla tratar de convencer a la humanidad que no hay razón para que basado en el color usted discrimine a una persona, no reconociéndola como un humano poseedor de los mismos derechos que los otros que lo rechazan. Ha sido una batalla insólita de la población llegar al reconocimiento de la igualdad. Pero después siguen las diferencias de la riqueza. El poder económico es una diferenciación de los desposeídos. Los desposeídos son unos miserables. Y el Señor que tiene los recursos es eso, un honorable Señor. Durante años, la riqueza daba una ventaja de representación y de autoridad y la sigue dando sobre la población indigente o medianamente apoderada. Lograr erradicar esos prejuicios, hijo de una historia real de la conciencia humana, es una batalla. Y eso que yo describo en la sociedad, en el aspecto concreto de la política, tiene también un significado parecido. La política es el espacio de la máxima autoridad. Los peores dictadores y asesinos de la humanidad estaban desde el poder ejerciendo su autoridad sobre todo el resto, sin preguntarle a su opinión o a su alineamiento. El poder tenía la licencia de vida o muerte sobre los subalternos.
para discriminar, para encarcelar, para perseguir. El mundo está lleno de dictaduras. Nosotros, los dominicanos, estamos pagando las consecuencias todavía de la última brutal dictadura de nosotros. Es decir, es una batalla para construir una conciencia equilibrada en el alma de los humanos. Y en la política, el poder de usted decidir sobre la vida general de la sociedad le daba una ventaja para usted sancionar o justificar privilegios o para usted negar reclamos o derechos. Y ha sido entonces una batalla al interior de los espacios propiamente políticos, logrando un trato de igualdad donde la ley regule la vida de todo el mundo, del funcionario y del que no lo es. Y eso es una batalla que en la República Dominicana no ha calado todavía lo suficiente, que ahora comienza a abrir un espacio de reconocimiento, porque hasta ahora los funcionarios no tenían regulación ni tenían ningún temor de que tuviesen que rendir cuentas. Han estado actuando hasta ahora por esa práctica de que la política es una oportunidad para que quienes la dirigen la aprovechen, porque el político que no aprovecha la función que ejerce como autoridad es un pendejo. Eso aparecía como una norma y hace que este gobierno que ha terminado fue una cristalización de esos valores. Desde el poder en todas las instancias se actuaba en función de que la licencia para aprovechar los cargos era absoluta, de que el poder no tenía nada que temer, de que usted tenía derecho a hacer todo, hasta encubrir los asesinatos si podía hacerlo y aprovecharse de la ventaja administrativa de poner en esta dirección o en aquella el uso de recursos o de bienes. Esa situación ha logrado enfrentarse ahora, como fue la esclavitud en su tiempo, a un reclamo que viene de la ciudadanía. No puede seguir actuando el poder como fuera de la ley, fuera de los compromisos y responsabilidades humanas de que somos todos iguales, de que no puede usar el privilegio de que en nombre de su cargo tenga licencia para todos los abusos o los delitos. Ahora hay un reclamo que viene de abajo, de que la gente quiere cambio de verdad, no relevo de uno por otro para seguir haciendo lo mismo. Ahora hay una conciencia del auténtico cambio que debe orientar la vida y que se corresponda con la aspiración de la abrumadora mayoría que pide un cambio auténtico. Y como parte de eso, este gobierno nuevo ha instaurado una procuraduría para que comience enfrentando en un cierto nivel esas diferencias y esas exclusividades que tenían los hombres del poder. Y sobre todo está puesto en el hecho de que expliquen la riqueza, de cómo la acumularon, de que como estaban actuando sin ninguna consideración, sin pensar jamás en que ellos iban a rendir cuenta, una gran parte de los funcionarios son delincuentes. Delincuentes a la luz de la nueva visión. Gente que se apropió de bienes, que usó su autoridad para canalizar recursos, que lo transformó en propiedades y que ahora no puede explicar legítimamente cómo se produjo eso, porque no quiere confesar su culpabilidad. Por eso entran sonriendo y salen callados casi con una lágrima en los ojos cuando abandonan la oficina de los interrogatorios. Hay una demanda de extraordinaria dimensión social e histórica en el país y es para acabar con la impunidad de los políticos. Es para imponer una nueva regla que universalice la conducta y que a todos nos haga responsables. Y eso lo están inaugurando ahora los últimos delincuentes impugnes de la administración pública, los miembros y dirigentes del anterior gobierno. Hay muchos civiles también que sin ser funcionarios fueron cómplices y acumularon riqueza que no la podrán explicar. Pero estamos hablando de una ruptura en que esa práctica anterior de licencia sin límite para el cuadro político, para los funcionarios, de poder aprovechar su cargo en función de sus ventajas, ha terminado.
Yo espero que de verdad y para siempre haya terminado. Que ahora tú tienes un conflicto entre recuperar los bienes o sancionar el abuso que hicieron los que lo acumularon. Y entre esas dos cosas, la prioridad ahora es recuperar bienes. No es sancionar y mandar a la cárcel pura y simplemente a algunos, que no tendrá otra excusa la Procuraduría que tramitarlo como delincuente también. Pero la ventaja es poner en evidencia que se acabó la impunidad para usar el poder político para acumular riquezas. Y por eso tienen que explicar sus bienes todos los miembros del gobierno anterior. Y está la Procuraduría con una conciencia de independencia, aplicando por motus propio, sin tener que someterse a ninguna interpelación de nadie, los reglamentos que permitan definir si usted puede justificadamente poseer los bienes que exhibe o si al revés, usted tiene que ser desposeído. Lo que está en juego es eso ahora. La prioridad es eso. No es el delito para prisión o no, es para recuperar bienes. Avanzaremos después al hecho de convertir en delitos reales esos abusos estatales. Y aunque son desde hoy abusos estatales y violaciones de la ley, porque usted no se sometió a las predicciones de la administración, en el fondo, para este país, lo que se impone es la recuperación de bienes y establecer ya el punto de partida de que el que va al poder tiene que saber a qué se atiende si cree que puede optar libremente sin tomar nada en consideración. Yo espero que la Procuraduría avance en forma tal que sepulte la impunidad en el aspecto económico que caracterizó a todos los funcionarios y que convirtió la política en un escenario para que quien la ejercía pudiera actuar sin ningún límite en función de su provecho personal. Esto es algo para recuperar la política. Es un esfuerzo extraordinario para meter la ley y la moral en la administración pública, para crear una nueva relación entre la población y quienes la dirigen. Pero eso no puede quedarse solo en enunciado. Este es el primer paso para que demos pasos prácticos de verdad para orientar la modificación de esa época de la impunidad. Yo espero, pues, ver con transparencia las decisiones que recuperen bienes que no puedan justificarse en manos de los poseedores, que esa es la función principal, porque creo que en esta situación de crisis, donde hemos asistido a una reducción de los ingresos de la gente, donde estamos asistiendo a un incremento del desempleo, donde además hay una carestía de todos los elementos de la vida para una gran parte que reduce sus ingresos porque está fuera del poder o vive de gracia. En este momento que hay una desarticulación porque el gobierno no va a seguir recibiendo los ingresos del turismo ni de las zonas francas, porque está reduciendo los ingresos de su intervención en las operaciones comerciales que se han reducido. En un momento donde, a pesar de reducir los ingresos del gobierno, están creciendo las demandas de su asistencia en los millones de dominicanos afectados por esto y excluidos de la producción, pero no del consumo, aunque no puedan pagarlo. Es decir, esta es una situación especial y el gobierno tiene que tratar de superarla, de tratar de que haga el menos daño posible, y en función de eso tiene que ver dónde puede recuperar dinero. Y yo no tengo ninguna duda que en esta política de poner a los funcionarios a tono con la ley a explicar sus bienes está una fuente de ingreso que puede ayudar mucho. Como yo creo que en la lucha contra la corrupción, contra el tráfico de droga, en un esfuerzo sobre los puertos y sobre la aduana para que la evasión sea cada vez menor, están las otras fuentes para acumular ingresos que son inmensamente necesarios en este momento de austeridad. Así pues, que yo espero que la Procuraduría acelere sus juicios sin tener que, por acelerarlo, hacer sometimientos que no tengan base. No, hay demasiados delincuentes en ese sentido aquí, porque era público que se actuaba sin ningún temor, sin ningún tipo de precaución,
y que el orgullo era exhibir que usted aprovechaba el poder. Era estrujarle en la cara a los otros la muestra de cómo ha crecido su riqueza y cómo se ha beneficiado. Por eso, insisto, la gente debe entender que estamos en un momento crucial del desarrollo civilizatorio de este país. Ahora que hemos hablado de la dictadura y mucha impunidad, esta es una parte de herencia de la dictadura. Esto es parte de la batalla contra el trujillismo que se apropió de todo y que dejó en el alma de los dominicanos la idea de que el político que no aprovechaba su función era un cabrón tonto. Así que asumamos este momento como un desafío civilizatorio, como el inicio de una reivindicación para seguir afirmando la tendencia al trato igualitario de todos los ciudadanos, para seguir avanzando en la idea de que el funcionario público no tiene impunidad para hacer todo lo que quiera, porque tiene que rendir cuentas, sobre todo de sus bienes, y también tendrá que hacerlo con respecto a la práctica de las leyes que aplique. Así que pensando en la trascendencia de este momento, yo saludo el cambio y quiero que esa idea del cambio se profundice, no se detenga y que no excluya a nadie. Gracias, Isidro.